Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Les doy la bienvenida a una nueva edición del Consultorio Turístico de Conversa Turismo. Quiero agradecerles por estar acá. Como siempre, nos alegra encontrarnos con personas que trabajan, estudian, investigan o gestionan el turismo desde diferentes lugares, pero que comparten una misma inquietud, y es cómo construir mejores territorios. Hoy nos convoca un tema que probablemente muchas personas hayan vivido, pero pocas veces hayan tenido la oportunidad de pensar en profundidad. Hay ciudades que reciben turistas, hay ciudades que organizan eventos, y hay ciudades donde los eventos dejan de ser acontecimientos aislados para convertirse en parte de la manera en que ese territorio se organiza, se desarrolla y construye su identidad. En esas ciudades, gestionar un evento significa gestionar la ciudad, y esa es la conversación que queremos abrir hoy. Entonces aparece una pregunta que trasciende la organización de un evento y tiene que ver con cómo se gestiona una ciudad que recibe grandes eventos, o cómo se logra convivir la vida cotidiana con la llegada masiva de visitantes, o cómo se articula el municipio con los organizadores, con el sector privado y con la comunidad. Y también otra pregunta de fondo, y es cómo aprovechar las oportunidades que generan los eventos sin perder de vista la identidad del territorio. Esa es la conversación que vamos a abrir hoy. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Mi nombre es Evangelina Baula, soy licenciada en Turismo y Técnica Superior en Ambiente y Desarrollo Sostenible. Trabajo desde Conversa Turismo, una consultora especializada en planificación, gestión territorial y desarrollo turístico. Desde Conversa Turismo acompañamos a municipios, organizaciones y equipos técnicos que necesitan organizar la complejidad turística para transformarla en decisiones, en proyectos y en procesos sostenidos en el tiempo. Entendemos desde Conversa que los principales desafíos del turismo rara vez se resuelven de manera aislada, sino que requieren construir acuerdos, coordinar actores y generar espacios donde sea posible pensar colectivamente los problemas del territorio. Creemos que las conversaciones también producen conocimiento, y justamente ese es el espíritu del consultorio turístico, que no es una capacitación tradicional ni una conferencia magistral. Es un espacio de conversación construido a partir de las preguntas que recibimos durante la inscripción. Preguntas que analizamos, identificamos las preocupaciones que comparten y organizamos el encuentro alrededor de esos grandes temas, porque muchas veces las mejores conversaciones empiezan con una buena pregunta. El tema que nos convoca hoy es Ciudad Festivalera, y para abordar esta temática nos acompaña Melissa Soler. Me aguardan un segundo que voy a admitir a una persona que está solicitando el ingreso y continuamos con Meli. Ahí estamos. Verónica, bienvenida. Acabamos de largar. Ya hicimos la presentación del tema de hoy y estábamos con la presentación de la referente que nos acompaña. Melissa Soler, ella es técnica en comunicación y turismo, especializada en gestión de destinos, desarrollo territorial y producción de eventos. Actualmente se desempeña como directora de turismo de la Municipalidad de Jesús María, liderando proyectos vinculados al desarrollo turístico, la promoción del destino, la formación del capital humano y la articulación entre el sector público y privado. A lo largo de su trayectoria ha participado en la planificación y gestión de grandes eventos, entendiéndolos como herramienta de transformación territorial, fortaleciendo la identidad del territorio y el desarrollo económico para las comunidades. Además, impulsa iniciativas de formación como la Escuela de Festivales, que es un espacio pensado para compartir aprendizajes y profesionalizar la gestión de grandes eventos. Así que bueno, Meli, bienvenida, buenas y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Eva? Bueno, buenas tardes a todos los que se sumaron, gracias. Y gracias por la invitación. La verdad que estoy agradecida. Muchas gracias a vos, Meli. Bueno, hay algo que me parece especialmente valioso de tu recorrido, Meli, y es que conoces esta experiencia desde dos lugares muy distintos. O
sea, por un lado, durante 10 años formaste parte como voluntaria de la comisión directiva del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, y hoy, desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad, te toca gestionar la ciudad que recibe ese y otros tantos eventos más. Así que esa doble mirada desde la organización del festival y desde la gestión pública del destino es justamente lo que hace tan interesante conversar con vos sobre lo que significa ser una ciudad festivalera. Aguárdenme un segundo que voy a admitir a 2 personas más. Ahí estamos, bienvenidas a las personas que se están sumando en estos momentos. Seguimos entonces. Antes de empezar, quisiera hacer un breve encuadre, porque como ocurrió en ediciones anteriores al consultorio, recibimos preguntas muy diversas. Hoy vamos a conocer el caso de Jesús María y vamos a comprender cómo una ciudad puede desarrollar capacidades para gestionar eventos de gran escala. Vamos a conversar sobre coordinación institucional, planificación, logística, gobernanza, comunidad, identidad, sostenibilidad y aprendizaje territorial. También vamos a reflexionar sobre las tensiones que aparecen cuando un evento modifica profundamente la dinámica de una ciudad. Ahora bien, hay algo que me parece importante aclarar desde el inicio, y es que algunas personas nos preguntaron cómo posicionar un festival en sus localidades. Y la respuesta es que cada territorio tiene su propia historia, su propia escala, sus recursos, sus actores y sus desafíos. Por eso hoy lo que vamos a hacer es compartir cuáles son esos criterios, esos aprendizajes y esas preguntas que pueden ayudar a que cada uno de ustedes pueda pensar sus propios procesos. También quiero destacar algo que aparece en esta convocatoria. Se inscribieron personas provenientes de diversas localidades de la provincia de Córdoba, pero también de Chaco, de Buenos Aires, de Salta, de Jujuy, de Santiago del Estero, y además algunas personas de Chile, de Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, España y México. Quizás lo más interesante, más allá de dónde provienen estas personas, es desde dónde están pensando este tema. Y hoy tenemos en esta reunión directores y secretarios de turismo de municipios y de comunas, equipos técnicos de gobiernos locales, docentes, investigadores, consultores, emprendedores, representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, guías de turismo, estudiantes y también personas vinculadas directamente a la organización de eventos turísticos. Y creo que esa diversidad nos habla de que la gestión de eventos dejó de ser una preocupación exclusiva para quienes organizan festivales y pasa a ser una preocupación para quienes planifican ciudades, para quienes gestionan destinos turísticos, para quienes trabajan en cultura y para quienes deben coordinar servicios públicos, y bueno, y eso hace que sea muy provechosa la oportunidad que generan los eventos sin perder de vista la calidad de vida de las comunidades que los reciben. Las preguntas que ustedes nos enviaron reflejan muy bien esa diversidad. Recibimos consultas muy concretas sobre cómo organizar un evento masivo, cómo coordinar áreas municipales, cómo trabajar con las fuerzas de seguridad, cómo gestionar residuos, o cuánto tiempo necesita una ciudad para recuperar su funcionamiento habitual después de un gran evento. Pero también aparecieron preguntas sobre algo mucho más profundo y quizás la pregunta que apareció con distintas palabras a lo largo de muchas de las inscripciones que fuimos leyendo, y es, ¿qué es lo que hace que un evento deje un legado para el territorio y no solamente un impacto durante los días que ocurre? Voy a admitir a 2 personas más. Ahí estamos, bienvenidas a las personas que se acaban de sumar. Bueno, como les contaba, cuando analizamos todas las consultas, encontramos 5 grandes ejes que van a ordenar la conversación que nos convoca hoy. En primer lugar, muchas personas quieren comprender qué significa realmente ser una ciudad festivalera y cuáles son los aprendizajes que deja la experiencia de Jesús María para otros territorios. Admitía una persona más. En segundo lugar, aparecieron muchísimas preguntas sobre la organización interna de un evento masivo, es decir, cómo se planifica, cómo se coordinan las distintas áreas, qué protocolos existen y cómo funciona una ciudad cuando recibe miles de visitantes.
El tercer eje tiene que ver con la gobernanza, es decir, cómo se articula el municipio, el sector privado, las instituciones, las organizaciones, los prestadores turísticos y la comunidad para que un evento de magnitudes grandes pueda desarrollarse. El cuarto eje reúne preguntas sobre la convivencia, la identidad y la comunidad. Cómo viven los vecinos estos procesos, qué tensiones aparecen, cómo se sostiene la identidad cultural y cuál es el lugar que ocupan los eventos dentro de un proyecto de ciudad. Y finalmente encontramos un conjunto de preguntas que invitan a mirar un poco más lejos, preguntas sobre liderazgo, sobre aprendizaje y propósito. En definitiva, muchas preguntas no solamente que quieren saber cómo organizar un evento, sino cómo hacer que esos eventos contribuyan al desarrollo del territorio. Y creo que esa es una muy buena noticia, porque nos muestra el interés que hay en construir mejores ciudades a partir de los eventos. Al finalizar el desarrollo de los ejes, como siempre, vamos a abrir un espacio de preguntas en vivo para que podamos profundizar aquellos temas que vayan surgiendo durante la conversación. Así que sin más, vamos con la primera pregunta. Meli, la primera pregunta tiene que ver con un poco cuando charlábamos, decíamos, una ciudad festivalera no es una ciudad que tiene muchos festivales, es una ciudad que aprendió a gestionarlos como parte de su proyecto de desarrollo. Entonces, para dar un marco a quienes estamos aquí presentes, quiero preguntarte, ¿cómo nace esta idea y en qué momento ustedes empiezan a darse cuenta de que ya no estaban organizando solamente un festival, sino que estaban construyendo una manera de gestionar una ciudad a partir de los eventos? Bueno, antes de empezar, hablábamos hace un ratito con Eva y le decía, che, estoy media con fiebre, engripada, así que bueno, traigo la aclaración porque probablemente en algún momento tosa, tome algo, me suene la nariz, pero bueno, porque estoy como con ese cuadro y quería traerlo para quedarme tranquila. Bueno, nuevamente agradecida por la invitación y bueno, vamos de lleno con esto. Yo por acá cerca de mi escritorio tengo algunos apuntes que me traje porque hay varias cosas que quiero contarles y no me las quiero olvidar, entonces si ven que hago por acá es porque estoy con eso. Me parece, antes de responderte la pregunta, Eva, quería como enmarcar un poco dónde está Jesús María, qué es el festival, que seguramente voy a estar nombrando muchas veces a lo largo del conversatorio, porque bueno, sé que hay gente de otras provincias que seguramente lo conozcan, pero también hay gente de otros países, entonces me pareció oportuno como bajarlo, ubicar a Jesús María y contarles un poco sobre el festival. Jesús María es una ciudad de la provincia de Córdoba, que está ubicada al norte, a 50 kilómetros al norte de la ciudad capital. Somos una ciudad de escala media, con aproximadamente 40.000 habitantes, y es una ciudad que ha sido siempre muy referida, conocida, mencionada gracias al Festival Nacional de Doma y Folclore, ¿sí? Un festival que este año, en el 2026, en enero, celebró sus 60 años, o sea, su edición número 60. Este evento, este festival, nace en 1965, cuando un grupo de cooperadoras escolares tenían la necesidad concreta de generar ganancias, generar recursos para mejorar las instalaciones de los establecimientos educativos, de las escuelas. Entonces ahí nace este evento, el Festival de Doma y Folclore, que en ese inicio nació como una iniciativa solidaria, con un fin específico y comunitario, porque nace de los docentes, de los vecinos, de los mismos alumnos, y que durante muchos años después se terminó convirtiendo en uno de los eventos más populares de nuestro país. Un poco como para tomar dimensión, en esta edición, la edición 60, el festival vendió más de 230.000 entradas y durante esos 10 días hubo una circulación en la ciudad, en la región, de más de 450.000 personas, ¿sí? En esas 10 noches. Lo que ya les dice, por ejemplo, de que en una jornada de festival nosotros llegábamos a tener la misma cantidad de la población o superior en visitantes, en turistas.
El festival, una cuestión muy importante, porque lo vamos a ir haciendo esa diferenciación seguramente en todo el conversatorio, el festival no está organizado por la municipalidad, está organizado por una asociación civil sin fines de lucro, no gubernamental, que está conformado por 24 cooperadoras escolares de Jesús María, Colonia Carolla, Cinzacate y Colonia Vicente Agüero. Esta asociación civil tiene su propia comisión directiva, su estatuto, una estructura interna que los lleva a poder producir el festival, hacerse cargo de la programación, del mantenimiento del anfiteatro, de la venta de entradas, etc. Y por otro lado está la municipalidad, que tiene otra responsabilidad, que es la de gestionar la ciudad que recibe a todos los asistentes de este festival. Entonces van a ver que muchas veces voy a hablar del doble operativo, porque tenemos el operativo interno de la realización del festival y el operativo externo que lleva a cabo la municipalidad, de tránsito, de seguridad, de bromatología, tránsito, turismo, bueno, etcétera. Y estas dos instituciones que yo nombré, la municipalidad y el festival, se terminan involucrando y trabajando articuladamente con más de 15 instituciones públicas, privadas, de seguridad, etcétera, y hace que todo esto sea como un engranaje, un gran engranaje que termina, bueno, armando y formando lo que nosotros llamamos hoy en día ciudad festivalera. Ciudad festivalera, como bien decía Eva, es un poco, representa este modelo que nosotros venimos, bueno, trabajando desde hace ya tiempo para llevar adelante eventos. En este caso voy a hacer mucho hincapié sobre el Festival de Jesús María en sí, pero bueno, es un modelo que nos lo terminamos usando y poniendo en práctica para otros eventos también que llegan a nuestra ciudad. Excelente, Meli. Muchísimas gracias. Sabes que cuando leía las consultas que recibimos, una periodista de Córdoba, Mónica, nos compartía una reflexión muy linda que me recordó a mí también en mi infancia, porque bueno, el Festival de Jesús María, quien vive o quien nació en ciudades más chicas, en el interior, era lo típico, la reposera en la vereda con el televisor en la puerta o en la ventana y todo el mundo en verano, bueno, viendo ese festival justamente. Y Mónica nos comparte una reflexión. Ella cuenta que tuvo la oportunidad de ver crecer a Jesús María desde el festival de los años 60 hasta hoy, y vio cómo evolucionó no solo el evento, sino también la ciudad y su patrimonio. Por otro lado, Fernanda nos preguntaba en general cuáles son los desafíos de una ciudad festivalera. Y Georgina iba un poco más allá y preguntaba cómo se posiciona Córdoba como provincia frente a estos desafíos. Todos apuntan de alguna manera a lo mismo, y es entender qué es en el fondo una ciudad festivalera. Entonces, si bien un poquito ya lo dijiste, estaría bueno profundizar en eso y que nos cuentes qué significa para ustedes ser una ciudad festivalera, en qué momento dejaron de pensar únicamente en un festival para empezar a pensar en un modelo de gestión territorial. Bien, yo creo que ciudad festivalera por ahí suena a que estamos diciendo una ciudad que tiene festivales. Nosotros en realidad lo llevamos un poco más allá. Para nosotros es hablar de una ciudad que durante muchos años se ha empezado a preparar para recibir grandes eventos masivos sobre todo, y que ha ido generando experiencia, capacidades, ya sea la municipalidad como la que representa la gestión pública, como también las organizaciones que forman parte de la ciudad, para poder recibir grandes eventos, ¿no? Entonces, nosotros a Ciudad Festivalera le pusimos ese nombre como al modelo de gestión territorial que esta ciudad viene desarrollando, capacidades para ¿qué? Para planificar, para coordinar, para recibir, para gestionar estos eventos que llegan a nuestra ciudad y los que se hacen aquí también, por supuesto,
y que garantiza que se pueda realizar este evento masivo, como es en el caso del festival, y a la vez la ciudad convivir, o sea, convivir este gran evento masivo con una ciudad que sigue su vida cotidiana. También nos preparó a este modelo, esto de ciudad festivalera, a garantizar la convivencia o la calma y la paz, digamos, entre los visitantes y los visitantes bien y los residentes, ordenar el territorio, trabajar articuladamente con otras instituciones, como recién lo comentaba, y bueno, y que toda esa experiencia que se viene acumulando de generación en generación, porque estamos hablando de 60 años de realización del festival, bueno, sirva para los próximos eventos que nosotros vamos teniendo, y también para esto que mencionaste hace un momento de la Escuela de Festivales, que también en este momento nos habilita, podríamos decir, a generar un espacio en donde nosotros transmitimos todos nuestros conocimientos, protocolos, etcétera, que después voy a ir desarrollando seguramente más adelante para otras ciudades, para otras organizaciones, porque bueno, imagínense que en 60 años ha habido muchísimos aprendizajes, errores, ajustes, bueno, muchísimas cosas que nos traen hoy en día a poder eso transmitirlo. Entonces un poco que creo que Ciudad Festivalera es eso, ¿no? Ese modelo de gestión que tenemos para convivir una ciudad con un gran evento masivo y que bueno, todo tenga un equilibrio de cierta manera, podríamos decir. Y para adentrarnos, Meli, un poco, ya empezar a mencionar de qué se trata el modelo, recién mencionaste que había distintos operativos, o sea, quedó claro de que esta forma en la que la ciudad se organiza para recibir grandes eventos nace a partir de la experiencia del Festival de Jesús María, que a partir de ahí se crea la estrategia de ciudad festivalera para poder transmitir esas capacidades a otras localidades. Y mencionaste recién que hay operativos diferentes. Por un lado, tenemos lo que realiza la comisión organizadora del evento, y por otro lado, cómo esa comisión articula con el municipio para poder recibir y sostener todo lo que implica organizar un evento de semejante magnitud. Entonces, contanos un poco de qué se tratan esos operativos, cómo están divididas esas responsabilidades. Bien. Nosotros, bueno, imagínense, acá hay una base que tiene que ver con el trabajo articulado, la coordinación entre todas estas partes, ¿no? Porque tenemos por un lado, como mencioné antes, la municipalidad, que gestiona toda la ciudad, y bueno, hay muchísimos ejes que atraviesan esta gestión de la ciudad. Como les decía antes, está la seguridad, está el tránsito, las partes sanitarias, la bromatología, la parte de las experiencias culturales, turísticas, etcétera. Después tenemos por otro lado, todo eso se encarga la municipalidad, tenemos por otro lado el festival, la comisión organizadora que netamente organiza cada una de las ediciones y se encarga de todo lo que sucede dentro del predio, y después tenemos instituciones, por acá lo tenía y se los quería nombrar como es debido, más de 15 instituciones que forman parte también, digamos, de esta organización. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo nos ordenamos? Porque ustedes dirán, ¿cómo hacen? Porque deben ser un montón de personas, digamos, las que están involucradas. Y yo creo que, a ver, primero que nada, nosotros ordenamos la realización del festival en un antes, durante y un después, ¿no? Entonces, puertas adentro, voy a comentar un poco lo que pasa dentro de la comisión del festival. El festival trabaja casi los 365 días del año en pos de esa edición que sucede en enero. Entonces tiene más o menos una línea del tiempo, si les podría, para que ustedes se imaginen, una vez que termina el festival, más o menos desde marzo hasta mayo, el festival está trabajando en pos de hacer el balance del festival que pasó, de la edición que pasó, trabajar la entrega de utilidades, o sea, toda la ganancia que le queda al festival, trasladarla a las escuelas, y ya más o menos desde ese entonces, mayo en adelante, se encarga de preparar, de coordinar y producir la próxima edición. Por otro lado,
la municipalidad, imagínense, tiene el trabajo de la diaria en la ciudad, de la gestión de la ciudad en sí, y nosotros, muchas áreas de la municipalidad están en completa vinculación con las áreas que están dentro de la comisión directiva y se van vinculando y trabajando conjuntamente durante todo el año. Pero por ahí, en la fecha en donde más se concentra y se intensifica, podemos decir, el trabajo, es a partir de agosto, en donde ya se empiezan a armar las mesas de trabajo, de coordinación de lo que es el festival. Entonces, por ahí cada uno va trabajando en lo suyo, pero a partir de agosto empieza este trabajo coordinado y articulado, en donde se sienta el Festival de Jesús María, la municipalidad y las instituciones, que sobre todo casi en general son instituciones vinculadas a la seguridad y a la parte de salud, en donde se arma esa mesa coordinadora y se empieza a trabajar en el festival, pero no solo en lo que pasa dentro del anfiteatro, sino en cómo vamos a llevar adelante toda la ciudad y la región, digamos, con la llegada de esta cantidad de gente. Las áreas que intervienen las voy a dividir como en 4 partes. Por un lado están todas las que están referidas a la coordinación, a las normativas y a la parte de administración. Entonces, en esas áreas tenemos a la Secretaría de Gobierno, a la parte de Hacienda, recursos tributarios, al mismo Consejo Deliberante. Todo eso, mucho de ese trabajo es en el antes, en donde se arman los convenios, en donde se hace la ordenanza del festival, donde se arman los presupuestos. Bueno, toda la previa un poco está encargada por esa parte, por esa área que se encarga más de esta parte más dura, podríamos decir. Después está todo lo que es infraestructura y funcionamiento urbano, y entonces es ahí donde empezamos a trabajar el espacio público, ¿no? Cómo llegamos a Jesús María, cuáles son los accesos, cuál va a ser los estacionamientos, las playas, dónde van a estar ubicadas las peñas, por dónde se va a ingresar, bueno, todo lo que tiene que ver también con los baños, la parte de gastronomía, etcétera, todas esas áreas vinculadas a infraestructura, obras públicas, servicios, saneamiento, etcétera, también, bueno, por supuesto están dentro de las áreas que intervienen. Después tenemos una parte que tiene que ver más con la seguridad integral. Nosotros, cuando hablo de seguridad, por ahí siempre para un evento pensamos que tenemos que tener en cuenta solo la seguridad policial, ¿no? O la preventiva, y nosotros vemos la seguridad como en diferentes aspectos. Está la seguridad del ciudadano, la seguridad vial, por supuesto también la policial, la seguridad climatológica, la que tiene que ver con la bromatología, o sea, los diferentes aspectos. Entonces ahí forman parte, bueno, también muchísimas áreas que contemplan eso. Y por último tenemos como todas las áreas vinculadas a la experiencia, a la comunicación y al posicionamiento. Entonces ahí ya tenemos a Agencia de Desarrollo Económico, las áreas de comunicación, turismo, cultura, que bueno, se encargan de un poco también en la previa, de la promoción, de la construcción de experiencias y del trabajo conjunto, por supuesto, con el festival. Y bueno, durante la misma edición, para los que no han venido al festival, tenemos como otro festival aparte en las afueras, en las inmediaciones del anfiteatro, entonces mucho de ese trabajo lo hacen estas áreas. Un poco ahí es como para que sepan cómo están divididos, digamos, esas áreas, porque son muchísimas para nombrarlas, y bueno, y que también este trabajo se divide, como les decía antes, en un antes, durante y en un después. Para nosotros el antes es fundamental porque es nosotros siempre decimos lo que se hace antes, se planifica, vamos achicando el margen, digamos, de improvisación y de un montón de cosas que pueden suceder en el durante. Entonces, en el antes, como les decía, se trabaja en normativa, en presupuestos, en habilitación, en el mapeo de los riesgos, en la infraestructura, en capacitaciones al personal, tanto del mismo festival como todo el personal que está en las afueras, en los estacionamientos, en las playas, venta de entradas, etcétera. La comunicación, por supuesto, todo en la previa, y después en el durante tenemos todo lo que son ya la ejecución del protocolo, el monitoreo, bueno, resolución de incidente, atención sanitaria, la limpieza, la información, pero ya es
un momento de ejecución de todo lo que se vino planificando, y después, la verdad que es súper importante, y seguramente más adelante lo vayamos a meter como más foco, pero es la desconcentración, la vuelta a la normalidad, la recuperación del espacio público, la limpieza, los pagos, el cierre de los contratos, la evaluación, y bueno, y los ajustes que se hacen siempre, por supuesto, para la próxima edición. No sé si contesté ahí la pregunta o faltaba algo más. Hola, hola, discúlpame que recién ingreso y quisiera saber si esto está grabado porque llegó tarde y esto que estás hablando está muy importante y me gustaría tenerlo. Hola Marité, ¿cómo estás? Sí, lo estamos grabando y después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Conversa Turismo. Les vamos a enviar por mail igual después el link para que puedan acceder a la videollamada completa. Ah, buenísimo, muchísimas gracias. No, por favor. Así como Marité, también está bueno que si alguien quiere hacer como algún comentario o alguna duda que tenga, puede también, por favor, levantar la mano o abrir el micrófono. Así, bueno, el ida y vuelta sigue siendo integral. Araceli. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, un gusto. Nada, un poco para preguntarle a Melissa ahí, surge la idea de dónde surge este semejante evento, Jesús María. Bueno, yo soy de la provincia de Córdoba y no he ido nunca todavía a un Jesús María. Es re clave, tipo, saber cómo surgió esta planificación, de dónde surge esta idea, porque yo desde que tengo noción se hace, no sé, tengo 24 años, y bueno, me gustaría saber cómo surgió el comienzo de este evento, que es re importante en la provincia de Córdoba, se decide Jesús María y lo reconocen por este festival. Yo no tengo otro atractivo que lo haga, que decís, el Jesús María. Jesús María. Bien, mira, el festival en sí, como comentaba al principio, nace de una iniciativa comunitaria y solidaria, en donde las cooperadoras escolares de la zona tienen la necesidad de generar fondos para mejorar las estructuras edilicias de las escuelas. O sea, ese era el objetivo. Probablemente esa comisión o ese grupo de personas que hace tantos años pensaron en hacer un festival no se imaginarían lo que es el festival hoy. Imagínense, es como si nosotros organizáramos una peña para juntar fondos para, no sé, pintar aulas. Bueno, estos, siempre digo que fueron unos grandes visionarios, dijeron vamos a hacer un festival, y va a ser de folclore y va a ser de jineteada, y de noche. Y no dijeron va a durar 2 días o 3 días, va a durar 9 noches, así arrancaron. Así que hacen la primera edición en enero de 1966, y bueno, y se hace un festival de 9 noches, que tiene como resultado 45.000 personas pasan en esas 9 noches. Así que bueno, obviamente que no dijeron va a ser una edición, van a ser más, y para la segunda edición este grupo de padres, de maestros, de alumnos, lo que hicieron fue conseguir un predio, que es el predio donde actualmente está el anfiteatro José Hernández, y bueno, y empiezan a construir el anfiteatro. Para la edición número 2, que ya empiezan a ser 10 noches, ya tenían un anfiteatro armado. Y bueno, y eso es la historia, y así comienza de loca, de cierta forma, con mucha valentía de estos primeros organizadores. Y bueno, fue creciendo a medida que fue pasando el tiempo. Y bueno, y hoy en día es uno de estos festivales que nos pasa esto, que a Jesús María es sinónimo de festival. Y que bueno, también la comunidad fue formando parte, no quedó solamente en esos maestros, en esos padres, sino que también la comunidad se fue integrando. Yo soy exalumna de escuelas beneficiadas por el festival, y bueno, y después uno que hace, se suma a colaborar, a ser parte de la comisión directiva. Después uno le toca también vivirlo como desde el sector privado, teniendo algún comercio, un alojamiento. También te puede pasar, como me pasa actualmente, trabajar en la gestión pública y vincularme actualmente de esa forma. Pero bueno, el festival ha ido creciendo, ha trascendido todo tipo de fronteras nacionales e internacionales, y bueno, y convoca muchísima gente, y año a año ha ido creciendo y va creciendo, y bueno, y
y necesita tener este modelo que traemos para charlar en este conversatorio, un modelo de gestión, porque el festival ha crecido, ya no es como aquellos primeros años, y bueno, y también a la par, la ciudad ha crecido también. Entonces, en la búsqueda de este equilibrio de que se puedan recibir eventos masivos, como el festival u otros eventos que han ido llegando a Jesús María, gracias a cómo se trabaja en enero, es que, bueno, uno ha ido profesionalizando, formalizando todo este trabajo para, bueno, para ser después transmitido y que cada una pueda, en el caso de otras ciudades, pueda bajarlo a su territorio y aprender tal vez de los errores, de los aprendizajes, bueno, de todo lo que le ha pasado a Jesús María y que se pueda replicar en otros lugares, ¿no? Volviendo un poco a la parte del operativo, recién nos compartías la experiencia de las responsabilidades más a nivel municipal. Pero yo tuve la posibilidad de estar en la Escuela de Festivales y me pareció muy virtuosa esa articulación entre quienes producen el evento, que ahora estamos en este caso puntual hablando del Festival de Jesús María, por eso hablamos de las cooperadoras de escuelas, pero también ustedes trabajan con productores privados que, bueno, que llevan también otro tipo de eventos a la ciudad. Y yo creo que ese también es un poco el valor de Ciudad Festivalera, de cómo la ciudad se organiza para, a partir de ahí, que los eventos sean un atractivo turístico, una estrategia turística de la localidad, organizada, que recibe de manera segura, bueno, y bien articulada. Entonces, contanos un poco cuál es el operativo del productor independiente o privado o de la cooperativa, si querés que sigamos tomando el caso de Jesús María, porque hay responsabilidades divididas que me parece que están buenas y solamente mencionamos las responsabilidades del municipio. Bien. Bueno, como bien decís, este modelo que hemos usado durante mucho tiempo de vinculación y de trabajo articulado con la comisión directiva del festival es algo que también lo podamos replicar en el caso de que lleguen productoras, por ejemplo. Nosotros hemos tenido el caso de tener eventos deportivos como el Rally Sudamericano, que trabajamos con una productora privada y a la par con esa productora privada trabajamos con la FIA, bueno, con otros entes que regulan la parte del automotor. Después hemos tenido eventos en donde trabajamos 100% con productoras privadas musicales que traen recitales masivos. Y, a ver, la vinculación, a ver, ¿qué hacemos nosotros de la municipalidad? El trabajo que se hace, el operativo que se hace para el tiempo del festival, nosotros podemos adaptarlo a diferentes eventos, ya sean deportivos, musicales, gastronómicos, etcétera. Lo podremos adaptar a otros eventos que son de menor duración, que tienen tal vez otros públicos. Eso es lo bueno de haber tenido este modelo armado, de cierta forma, como decía antes, profesionalizado, formalizado y demás, porque lo podemos ir adaptando a diferentes eventos. En el caso de cuando vienen estas productoras privadas, o lo mismo que pasa con el festival, se encargan de la producción del evento. En general, la mayoría de estos eventos, si son productoras privadas fuera del festival, vienen al anfiteatro, entonces toda esa parte de alquiler del anfiteatro y demás lo hacen directamente con la comisión organizadora, y después se arma una mesa de trabajo similar a la que se arma para enero, en donde forman parte la productora privada con todos sus representantes, podríamos decir, desde la producción, la parte de seguridad, la parte de gastronomía, bueno, porque generalmente las productoras también internamente están divididas muy parecido a como se divide un organigrama municipal o la misma comisión directiva, tienen diferentes áreas, entonces se arma una mesa de trabajo conjunta para nosotros, bueno, ayudarlo y gestionar, digamos, también toda esa gente que va a llegar al evento para que se pueda llevar a cabo el evento sin ningún problema. Nosotros tengo el caso reciente, ahora en mayo, que trabajamos con la productora de Universo Jiménez, que trajo el Festival del Cuarteto,
y un día fue el show de los fundamentalistas del aire acondicionado y al siguiente día el Festival Nacional de Cuarteto. Entonces con ellos empezamos a trabajar varios meses antes. Ellos tienen que traer para habilitar su espectáculo, bueno, garantizar seguridad, bueno, todo lo mismo que pasa para el tiempo del festival, pero en este caso es una productora que viene desde afuera. Entonces ahí se trabaja en conjunto, desde la seguridad, desde la parte de accesos, estacionamientos, propuestas gastronómicas en el afuera, bueno, todo lo que tiene que ver también con el turismo y lo relacionado a alojamientos y a los servicios que tenemos que brindarle a todas las personas que llegan. Así que un poco ese es lo que nosotros replicamos cada vez que vienen otros eventos, en el caso de fuera del festival, ¿no? Bien. Bueno, vamos a continuar avanzando con las preguntas. Paulina consultaba, ¿qué errores son los más comunes al gestionar un destino de eventos masivos y qué aprendizaje te dejó la experiencia de Jesús María? ¿Cuáles son los roles? Disculpa, ¿me lo puedes repetir? ¿Cuáles son los errores más comunes? Errores. Más comunes al gestionar un destino con eventos masivos y qué aprendizajes te dejó la experiencia de Jesús María. Bueno, yo creo que errores hay muchos, estoy tratando de seleccionar algunos en mi mente, pero creo que, por ejemplo, el no planificar con tiempo, o sea, la planificación anticipada para mí es en realidad uno de los grandes aprendizajes que nos deja este trabajo con festivales, con eventos masivos y demás, el trabajar con tiempo, eso nos reduce, bueno, muchísimas problemáticas tal vez o errores más adelante. El trabajo articulado, esto que, bueno, también ya lo vengo mencionando un montón, el trabajar con el sector privado, con organizaciones, con las organizaciones de seguridad y demás, eso también es como algo que deben hacer para que no cometan ese error. Después, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje que te deja a posterior cada uno de los eventos. Un gran error a veces es, termina un evento, termina una actividad, una acción, lo que sea, y bueno, listo, terminó. No tomamos nota, no hacemos el balance ni cualitativo ni cuantitativo de lo que nos dejó ese operativo o ese evento. Y para nosotros, por ejemplo, es muy importante lo que pasa después, hacer ese cierre, más allá de los cierres que hay que hacer de pagos y un montón de cuestiones más operativas, hacer ese balance al finalizar cada evento, cada operativo, realmente te da ya las pautas de cómo vas a hacer el próximo festival o el próximo evento. Entonces, un error muy común suele ser como saltearse ese paso, digamos, creer que al finalizar el evento finaliza, y la verdad que el post es muy importante. Como aprendizaje acá en Jesús María, creo que independientemente de lo personal, el armar operativos, el recibir muchísimas personas tal vez en poco tiempo y demás nos ha dejado, por ejemplo, una gran capacidad. O sea, es una gran escuela, en realidad es un gran gimnasio, digamos, constante el recibimiento de productoras, trabajar en conjunto con organizaciones como son el festival, el trabajar articuladamente, nos termina dejando un gran aprendizaje en ese sentido, en que nos deja una gran capacidad de experiencia, y en Jesús María creo que también el aprendizaje para todas las ciudades que somos capaces, digamos, y que tenemos, la verdad que gran capacidad para recibir grandes eventos. Por ahí a veces uno tiene un poco de miedo, ¿no? Y no sé, es muy grande, tiene mucha gente, y no, la verdad que durante muchos años la ciudad se ha ido preparando y ha ido trabajando para que sea receptor de grandes eventos. Entonces creo que un gran aprendizaje y algo que le ha dejado a Jesús María es esto, la gran capacidad de recibir y de hacer grandes eventos masivos, y bueno, siempre sustentado, siempre agarrado de este modelo, digamos, de gestión que se ha ido trabajando durante mucho tiempo en base a eventos masivos. No sé si va por ahí la respuesta.
Perfecto. Y hay dos preguntas que van un paso más allá de los aprendizajes, no qué aprender, sino qué hacer con eso que aprendimos. Entonces, Gabriela quería saber cómo posicionar un festival a nivel nacional y Norma, cómo generar nuevos eventos y atracciones en su propio territorio. Entonces, si alguien de acá quisiera dar un primer paso para posicionar su evento o generar uno nuevo, ¿por dónde tendría que empezar? Bien. Bueno, a nosotros nos pasa de que tenemos un festival que se ha ido posicionando en 6 décadas, digamos, casi que solo, digamos. Me toca a mí vivir la última parte o el reposicionamiento del festival, estando en la comisión directiva y después en el afuera, en donde el festival, creo que lo que le dio un poco el posicionamiento, o sea, ¿por qué se posicionó? Porque tuvo una continuidad. Eso pasa muy poco, digamos, de que festivales cumplen 60 años y que se vengan realizando año tras año. El único año que no se hizo fue en la pandemia, después siempre se llevó a cabo, entonces creo que eso le fue dando como un posicionamiento, y creo que fue la continuidad del proyecto, de la propuesta del festival. Otra cosa que me parece que fue determinante para el posicionamiento fue tal vez su forma, o sea, su organización interna. Mucha gente nos comenta eso. Creo que el festival, dice, ha trascendido en el tiempo y también ha podido, bueno, seguir haciéndose por su organización civil, por el perfil del objetivo, que tiene que ver con lo solidario y lo educativo. Y después, creo que, bueno, mucho del posicionamiento también se trabaja estando me pasó estar en la comisión directiva del festival, en la Secretaría de Turismo, y nos encargábamos de la parte de la promoción, de estar muy presentes en grandes eventos y ferias internacionales relacionadas al turismo, y llevar siempre el festival para que estuviera, digamos, presente en la Feria Internacional de Turismo, como les digo, en grandes exposiciones que se hacían en el país. Bueno, como siempre tratar de no aparecer el último mes, el mes antes de la edición del festival, sino trabajar mucho en su promoción. Eso me pasó y me tocó, digamos, estando dentro de la comisión. Y actualmente estando fuera y trabajando conjuntamente con la comisión directiva, seguimos llevando el festival. Sabemos que está súper posicionado, pero no dejamos de que esté presente. Antes hacíamos muchas actividades y promoción presencial, pero después, bueno, por supuesto ya las formas de comunicar y promocionarse se fueron cambiando, entonces también se pensó a invertir mucho en la comunicación en redes sociales, en otro tipo de posicionamiento más digital y a nuevos públicos, que bueno, también me pasó ver el giro de un rango etario, de grupos de familia que asistían, y luego en los últimos, ¿qué podemos decir?, 6, 7 años, tenemos otro rango etario que predomina en las encuestas, con otro tipo de grupos que vienen ya de amigos, en pareja. Entonces, bueno, también eso fue, como digo, como el último reposicionamiento que tuvo de alguna manera este festival, y bueno, y de la mano siempre Jesús María, por supuesto. Eva, no sé qué me dijiste al final, me preguntaste de la reposición, del posicionamiento, y no sé si había algo más. No, que si alguien de acá quisiera dar un primer paso para posicionar su evento o generar uno nuevo, ¿por dónde tendría que empezar? Bien. Bueno, no, creo que va un poco de la mano de eso que nombraba anteriormente, la promoción, el tema de la comunicación, obviamente hacia afuera, y yo creo que también para posicionarlo tiene que haber un gran trabajo interno, que bueno, siempre vamos a volver de todo este trabajo que se hace puertas adentro, articulado, coordinado con todas las partes, pero bueno, me parece que, bueno, por ahí me toca hablar de un evento que se ha posicionado casi solo, digamos. A veces nosotros decimos eso, no sé si a veces ni hace falta hacer una publicidad, porque la gente ya tiene de cierta manera en su mente que todos los eneros va a sacar la reposera y mirar el Festival de Jesús María desde su casa, o venir para acá, por supuesto.
Sí, de todas formas nombraste algo que es importante y es sostenerlo, y en ese sostener un festival que ya tiene 60 años, bueno, todo cambia y esa adaptación también a los cambios tiene que ver un poco con conversaciones que vamos a ir profundizando a medida que avancemos con el encuentro, pero está bueno eso. Bueno, creo que este primer eje nos deja una idea muy potente, y es que una ciudad festivalera no se define por la cantidad de eventos que organiza, sino por la capacidad que desarrolla para gestionarlos y la forma en que esos eventos se integran al proyecto de ciudad. Y justamente eso nos lleva al segundo eje que apareció en las inscripciones, el eje de gestión de eventos. Acá vamos a ver planificación, coordinación y desafíos. O sea que si en el primero queríamos comprender el concepto, en este segundo eje las preguntas empiezan a mirar la cocina de esa gestión. Entonces, Lourdes nos preguntaba qué puntos hay que tener en cuenta al comienzo y al final de un evento. Marcela quería saber sobre las medidas de seguridad. Miriam preguntaba si los horarios se adaptaban cuando las temperaturas son muy altas. Karina consultaba cómo sostener una ciudad limpia cuando conviven miles de personas en un evento. Clara nos preguntó también, quería saber sobre la estrategia de separación y gestión de residuos durante el festival. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se organiza una ciudad para que todas esas cuestiones, seguridad, limpieza, movilidad, servicios y la convivencia, funcionen de manera articulada durante todo el evento de gran magnitud? ¿Y en qué momento deja de prepararse solamente el festival y empieza a prepararse toda la ciudad? Bien. Bueno, creo que un poco lo he ido comentando antes, probablemente sea repetitiva. ¿En qué momento? Yo creo que se dejó de organizar solo el festival y se pasó a organizar una ciudad en torno a un festival desde la masividad del evento, ¿no? Cuando vemos, yo les dije al comienzo que en esta edición fueron 450.000 personas las que circularon durante 10 días en Jesús María. Entonces ya esas cifras que van en aumento año a año nos lleva hace ya años atrás a pensar de que no es solamente organizar el festival, sino organizar toda la ciudad en torno a eso. Como les decía antes, nosotros se va trabajando durante todo el año de cara al festival, que es nuestro gran evento masivo, pero se intensifica el trabajo y la articulación con la misma comisión directiva, con otras instituciones, a medida que se va acercando. Yo les digo, en agosto se arma una gran mesa operativa que lo coordina el secretario de gobierno, en este caso en Jesús María es una mujer, la secretaria de gobierno coordina esta gran mesa en donde está sentada los representantes de la comisión directiva del festival y todas las organizaciones que tienen que formar parte, sea policía, bomberos, ETAC, defensa civil, también por supuesto la provincia, y bueno, y todo lo que tiene que ver con el sector privado también, por supuesto. Entonces, en esa mesa empiezan a trabajarse ya diferentes líneas en torno al festival. Primero, obviamente, todo lo vinculado a la llegada de visitantes y de residentes, y de turistas, perdón. Entonces, todo lo vinculado a la seguridad integral, y vuelvo a reforzar eso, nosotros trabajamos la seguridad no solamente desde los hechos de violencia y la parte policial, sino la seguridad vial, la parte bromatológica, por supuesto la seguridad ciudadana, la que está vinculada al clima, y bueno, y hay un montón de otras tipologías que, bueno, todos se sientan y todo está contemplado, digamos, dentro de ese trabajo. Después se van armando pequeñas, de esa gran mesa, después se va armando trabajo articulado. Nosotros, por ejemplo, como les decía antes, desde turismo, de la dirección de turismo, trabaja en conjunto con el área de turismo dentro del festival, bueno, y así se va armando como la vinculación. Y este es todo el trabajo anterior, como les decía, donde se arman las mesas de trabajo, donde se arman los protocolos, donde se empieza a trabajar presupuestos. Obviamente todo esto implica también mucho movimiento de plata, de inversión, presupuestos, la normativa. Eso es una parte que para profundizar un montón, pero bueno, todo esto está guiado con una gran ordenanza del operativo festival.
Y bueno, y así se empieza a trabajar, pero siempre hago mucho hincapié con este trabajo planificado, ¿no? Con la anticipación. Nosotros, de cierta manera, en ese trabajo anterior, lo que hacemos es preguntarnos qué pasa, qué va a pasar si se hace este festival en la ciudad. Y bueno, entonces va a venir mucha gente. Tuvimos 450.000 personas en la edición pasada. Bueno, ¿qué tenemos que trabajar? Y bueno, los accesos, el tránsito, el tema de alojamiento, por supuesto, es una de mis principales tareas dentro de la dirección de turismo. Y ahí ya solamente no estoy trabajando en mi ciudad, sino que empiezo a trabajar en conjunto con las ciudades vecinas, con las regiones turísticas que tengo muy cerquita, para poder ir ampliando la capacidad de alojamiento, que no siempre, obviamente, nosotros podemos cubrir esa necesidad. Bueno, y así cada uno en su área va trabajando sobre esa pregunta. ¿Qué pasa con este evento? ¿Qué va a pasar con la realización de este evento en nuestra ciudad? Bueno, y cada uno dentro de su área de trabajo va trabajando lo que más se pueda planificar y prever con anticipación. La verdad es que nosotros dejamos muy poco librado al azar o para la improvisación. La idea nuestra no es improvisar. Si se improvisa es porque hubo algo de lo planificado que, digamos, salió un poco del lugar. Entonces, bueno, ahí sí se podrá planificar, se podrá, digamos, improvisar un poco y ser un poco más flexible, pero la verdad que siempre se trabaja muchísimo para que no tengamos que hacer eso, y tengamos que, en el momento del durante, sea más que nada ejecución y muy poca improvisación. Así que bueno, un poco creo que va por ahí. Clara, levantaste la mano. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también pertenezco a una localidad bastante más chica que Jesús María del sur de Córdoba, y nos toca en algunas oportunidades, bueno, yo también estoy en la función pública, pero estoy en el área de ambiente, por eso nos conocemos con Evangelina también. Se han generado emprendimientos paralelos por la realización del festival. Por ejemplo, no sé, bueno, yo estoy bastante preocupada y ocupada tratando de ver que los eventos masivos que hacemos en los pueblos o en las ciudades sean más sustentables, ¿no? Esto que vos remarcás mucho, la interacción entre las personas que participan del festival y los habitantes de la ciudad, los normales ciudadanos, digamos, con que cuenta la localidad. Por ejemplo, no sé, se generan mucho plástico, muchos residuos que por ahí se pueden recuperar. ¿Tenés idea si con todo eso lo están gestionando, no sé si a través del municipio o alguna cooperativa, o se fijan, no sé, de proyectar que, no sé, no se entregan más los vasos de un solo uso, no se usan más los sorbetes, se reduce el uso de polietileno, de bolsas? Sé que no he participado directamente en el festival, pero sí veo que hay mucha gente que se lleva su heladerita, sus propios, digamos, insumos, pero generalmente, porque bueno, debe haber toda una organización del municipio, de la comisión, que gestiona todo esto en el post de cada noche, ¿no? Son muchas noches. Bien, hola Clara, ¿cómo estás? En cuanto a emprendimiento, que al principio me dijiste si existía algún tipo de emprendimientos, y estaba pensando y creo que sí hay algunos, pero es este tema de la parte de residuos y demás. Cuando hablábamos con Eva, le digo, Eva, en esa parte estamos patas flojas en nuestro festival todavía. Y lo digo como parte de, digamos, también de estos procesos, ¿no? De tener operativos, pero todavía tenemos algunas áreas que nos falta trabajarlas. Y una siempre viene siendo, hace un par de años, viene siendo la parte de los residuos. Nosotros, dentro de la normativa, que recién comentaba que se hace en la previa, en la ordenanza,
tenemos algunas medidas en torno a esto, como por ejemplo el uso de vasos reutilizables. Eso disminuyó un montón el volumen de basura. Dentro del anfiteatro antes era montañas y montañas de vasos descartables, y desde que se sacó la venta, digamos, de bebida en vasos de plástico, digamos, los que se tiraban posteriormente descartables, y que ahora están todos, digamos, los locales, tanto dentro de los locales gastronómicos, dentro del anfiteatro como afuera, obligados a vender en vasos reutilizables. Entonces eso cambió, digamos, sustancialmente, digamos, el volumen de basura. Por otro lado, tenemos también, se trabaja fuerte la separación de residuos en los comercios gastronómicos y en los comercios que también están en el afuera, como artesanos, talabarterías, etcétera. Hacemos gestión diferenciada de residuos orgánicos e inorgánicos también. Hay una disposición segura de aceites vegetales, del aceite, sí. Eso sí, es una empresa local que hace la recolección del aceite. Y bueno, y después, bueno, todo lo que tiene que ver, por supuesto, que deben estar presentes los cestos de residuos con su diferenciación, que después a la práctica no pasa en realidad, porque el visitante, inclusive el mismo vecino, no respeta, digamos, eso. Pero bueno, todo esto va a nuestra planta de recepción de residuos, y hay una cooperativa, de trabajo específicamente de separación de residuos y demás. ¿En qué le digo yo a Eva que nos falta y que tenemos que trabajar? Y yo soy una de las que más insiste, tanto al festival como en el afuera, en el que podamos hacer la medición, ¿no? de la huella, en poder ser un poco más, digamos, innovadores tal vez en el tratamiento de los residuos y demás. Así que, en principio, en la gran mayoría de estas actividades relacionadas a los residuos, se hace cargo la municipalidad. Pero bueno, el emprendedor, por supuesto, esta empresa que se encarga de la recolección del aceite, y bueno, y después los mismos que hacen los vasos también son de aquí, de la zona, así que también podríamos decir que se puede también emprender en torno a hacer estos vasos, que después la gente, casualmente ayer en el festejo de Argentina, veía a todo el mundo con los vasos del festival, así que quiere decir que lo siguen usando y eso está bueno. Pero bueno, en su mayoría nosotros somos los que estamos tratando de llevar a cabo esas acciones. Estaría bueno tener más, tal vez, emprendedores vinculados a la reutilización y demás de algunos de los residuos, que es mucho, digamos, lo que se genera acá en el festival en sí. No sé, Clara, si pude responder tu pregunta. Sí, muchas gracias, y decirte que no es casualidad que productoras privadas vayan a esas organizaciones, vayan a Jesús María, porque realmente la organización que ustedes tienen los atrae. No es lo mismo ir y bajar en una ciudad o en un pueblo donde no saben con quién hablar, cuando ya tienen toda una organización. Realmente es un atractivo impresionante. Yo he estado organizando, por ejemplo, exposiciones rurales acá en mi ciudad, o he estado en los festejos del Día de la Ciudad, y realmente el productor viene buscando ya una organización que lo que pidan uno rápidamente lo pueda dar, digamos, y ofrecer. Eso es lo que tiene Jesús María y las instalaciones, obviamente, que son maravillosas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, tal cual, es así. Las productoras privadas siempre nos dicen que este modelo que hablamos de ciudad festivalera, al ver que ellos ven que puede replicarse en cada uno de los eventos que ellos traen, y bueno, y también creo que es el personal, los equipos de trabajo, y no solamente municipales, ¿no? Hablo de los equipos, de las personas, los vecinos ya inclusive saben cómo recibir, digamos, grandes eventos. Entonces eso ha sido un poco de estas capacidades que hablaba al principio, que se han ido construyendo con el tiempo. Gracias.
Dos cosas que me gustaría agregar. La primera, por ahí para mejorar la separación en origen de residuos, que es importante que eso sea eficiente porque a partir de ahí vamos a reducir muchísimo más la cantidad de basura que vamos a generar y aumentar mucho más la cantidad de material reciclable. Una muy buena práctica es poner en cada punto verde, o sea, cada punto donde están los 3 tachos, 2 tachos, como hayan decidido, una persona que esté ahí ayudando también, porque esto de por ahí el visitante solo, bueno, hay algunas personas que no tienen la costumbre y otras personas que no saben, es como muy diverso todo, y bueno, en un ambiente de festival también, sí. A la gente le gusta tomar y demás, y entonces es como que está bueno en ese sentido si la política es controlar desde la organización esa gestión. Es muy, muy, muy bueno poner una persona por punto que vaya como asegurándose de que la división se vaya haciendo de manera correcta. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tiene también de muy bueno la ciudad festivalera o el tipo de propuesta que tiene Jesús María, que por ahí no se ve mucho en otros municipios, es que hay una muy buena articulación interna en las áreas del municipio. No es solamente con la comunidad, con los emprendedores, con la productora que quiere hacer un evento en la localidad, sino que está muy aceitado eso. Entonces eso también le facilita a la productora, pero la productora no tiene que hablar con millones de personas para ir resolviendo las cuestiones que necesita, sino que en ese sentido esa articulación interna municipal es también valorable y para resaltar porque no se ve en todos los municipios y es, yo creo que una de las cosas que también lo hace muy eficiente al modelo. Alejandra, levantaste la mano. Sí, se escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo me quería referir también a lo que dijo la profe Evangelina. Estaba pensando eso mientras escuchaba a Clara. Y quiero hacer un pequeño comentario en cuanto a lo que dice Meli sobre el tema de los residuos que se ocasionan, ¿no es cierto?, con el festival, que son inmensos, y que muchas veces no es que el mismo municipio cometa errores o no haga actividades para poder solucionar y minimizar eso. A mí me parece, de acuerdo a lo que yo voy viendo en mi diario vivir, yendo a Jesús María, de la Jesús María a la Colonia, veo que quizás dentro del festival podrían poner esos puntos verdes donde haya gente que quiera colaborar, por supuesto, que entienda del tema para decirle, porque a mí me parece que acá tenemos que hablar y poner un título bastante grande, que es la educación al consumidor. Yo soy de esas personas que creo que el consumidor hay que educarlo, porque hay muchas cosas que el consumidor no sabe. Entonces, como decía la profe Evangelina, hay que decir, y no se puede estar poniendo cartelitos por todos lados, porque la gente, cuando viene a un evento de esa naturaleza, lo que menos hace es leer, a ver, y si se fija si el color es para la botella o es para el papel, no se fija. Entonces, es como que ahí hay que dar un poquito una vuelta de rosca, dijéramos, a la tapa, para ver cómo podemos hacer esos mismos puntos verdes que en épocas de no el festival están distribuidos dentro de la ciudad, pero tendrían que estar quizás en ponerlos o idearlos, no sé cómo gestionarlos, dentro del área del festival. Yo eso lo vengo pensando desde el año pasado, cuando vi cómo quedó después, circularon por las redes las fotos de cómo había quedado el estadio del festival con la cantidad de basura, porque cuanto más gente entra al festival, más corremos el riesgo de la acumulación de esos residuos. Y el hecho de la educación al consumidor me parece que estaría muy bueno estar dando esas capacitaciones
en la parte anterior, o sea, antes, la previa de todas las personas que van a estar organizadas para cubrir, dijéramos, esa área, que estén capacitadas también para darle al turista, ¿no es cierto?, o a la persona que va y decirle, mire señor, no tienen que dejar, supongamos, algo que yo lo pongo como ejemplo, ¿no? No me deje la taza tirada ahí porque el cubo donde tienen que ir todo lo que es plástico, por ejemplo, está en esta esquina. Y siempre tener alrededor del predio, del festival, adentro y afuera, porque afuera es una cosa y adentro es otra también, que quizás lo que se necesitaría es adentro, no tanto afuera, porque he visto que afuera sí se controla un poco más. El problema me parece a mí que estaría adentro. Por eso hago esa salvedad, porque observo, ¿no es cierto? Soy muy observadora, he ido muchos años al festival, ahora, bueno, ya no tanto, pero cuando yo entraba, hasta ahora, 10 años atrás, ahora, veo que existe la misma problemática, y como cada año se suma más cantidad de gente, obviamente que eso habría que hacerle un ajuste bastante, como es, pero a mí me parece que aparte de la educación al consumidor, tiene que haber también talleres intensivos de lo que es economía circular, porque la economía circular van a dar las bases para hacer estos puntos verdes donde la gente puede llegar a conocer y dijéramos, a ponerse el poncho verde, como quien dice, para controlar o ayudar a controlar toda esa área que es bastante amplia. Y bueno, Gracias, Alejandra. Muchas gracias por tu aporte. Perdón, pero se nos va a ir el tiempo, se nos está yendo el tiempo. Está bien, gracias. Quiero seguir avanzando con los ejes. Igual, muchas gracias. Gracias por tu aporte. Cuando Meli me decía, Eva, no estamos muy bien aceitados, yo le dije, Meli, no hay nada más honesto y mejor también para transmitir que es justamente la experiencia. Che, los desafíos son estos, estamos flojos con esto, pero es esa conciencia de saberlo y de trabajarlo. Así que es muy valioso lo que nos contás, Meli, en general. Y quería también ver si podemos focalizar en el tema de cómo gestionar las plazas de alojamiento. Uh-huh. Porque, bueno, recibir tanta gente en una localidad que por ahí no tiene dentro de lo que sería el alojamiento formal, la cantidad de plazas que necesitan para poder alojar a esas personas, trae, bueno, un plan que me parece que ustedes lo tienen muy bien desarrollado. Entonces me gustaría que si lo podés compartir sería buenísimo. Bueno, sí, Eva, recién veía que había una pregunta en el chat y bueno, estaba vinculado a eso, a cuánto teníamos de capacidad para alojar. Nosotros en el año tenemos cerca de 300 plazas, son muy poquitas, y llegamos creo que a las 500 plazas en conjunto con Colonia Carolla y Sinzácate. Trabajamos mucho esa región, Jesús María, Colonia Carolla y Sinzácate, por nuestra cercanía y porque generalmente todos nuestros vecinos o trabajan o estudian, interactuamos siempre entre las tres localidades. Entonces, en el año tenemos, podemos decir, en la región 500 plazas hoteleras aproximadamente, 500 sí, hace poco tuvimos algunas aperturas nuevas, así que sí, vamos a estar cerca de las 600 tal vez. Pero nosotros, para eventos masivos, tenemos una ordenanza específica que habilita el alojamiento turístico alternativo temporario, que son casas, departamentos, habitaciones de los vecinos de nuestra ciudad que se habilitan para estos eventos como el festival, como recitales, en donde las plazas hoteleras habilitadas en el año se ven colmadas. Entonces ahí nosotros podemos habilitar ese registro. En general, nosotros ya tenemos una gran base de datos. En el caso de Jesús María tenemos más de 700 casas, departamentos registrados. En la época en donde tenemos
digamos, todo el registro completo, nosotros podemos llegar de esas 200 plazas que tenemos durante todo el año habilitadas de hoteles, hospedajes, complejos de departamentos, con el alojamiento alternativo en enero nosotros pasamos a tener cerca de 3.500, 4.000 plazas, ¿sí? Que esta misma modalidad se replica en Cisacate y en Coliña Carollo, entonces nosotros llegamos a cerca de las 5.000 plazas en la región. Por eso nosotros siempre vamos a necesitar de la infraestructura, digamos, de alojamientos de la región, ¿sí? Entonces trabajamos muy de la mano con el corredor de Sierras Chicas, todo lo que es La Granja, Agua de Oro, Escochinga, Salsipuedes, Río Ceballos, La Calera, todo para aquel lado también mandamos gente, y también toda la parte del norte de nuestra provincia, donde está Villa del Totoral, Tulumba, Las Peñas, etcétera. Y como les dije al comienzo, nosotros estamos a 50 kilómetros de la ciudad capital, también mucha cantidad de las personas que asisten al festival se alojan también en Córdoba capital. Nosotros tenemos una particularidad que de las 10 noches del festival, las noches más buscadas, más vendidas, las entradas y demás, es el último fin de semana, de jueves a domingo del último fin de semana del festival. Entonces ahí nosotros siempre nos pasa de que obviamente llegamos al 100% de la capacidad hotelera de la región de Sierras Chicas del norte y de Córdoba capital inclusive en esa fecha. Entonces ya salimos a derivar turistas para el Valle de Punilla, para la zona de Calamuchita, Altagracia. Bueno, hemos mandado gente a un montón de lugares, pero para que vean que más allá de los alojamientos que brindamos nosotros y que trabajamos, por supuesto, en todo este registro para nuestra región, también tiene un gran derrame el tema de alojamientos, por supuesto, casi gran parte de la provincia, podemos decir, en el tiempo del festival. Bien, perfecto, excelente, Meli, muchas gracias. Vamos pasando entonces al eje número 3, que está vinculado con gobernanza y articulación entre actores. Hasta acá estuvimos hablando principalmente de procesos, de planificación, de organización, de coordinación, pero algo que apareció una y otra vez en las inscripciones y que a mi criterio explica buena parte del éxito de cualquier evento, porque una ciudad puede tener un excelente operativo, puede tener recursos, puede tener infraestructura, puede tener experiencia, pero si no logra construir acuerdo entre quienes forman parte del territorio, difícilmente pueda sostener un modelo como este modelo que están sosteniendo ustedes. Y bueno, eso nos lleva al tercer eje de nuestra conversación. Liliana, que nos escribió desde Paraguay, directamente nos pedía hablar de gobernanza y planificación. María Elena, que gestiona turismo, preguntaba cómo se articulan los actores locales para minimizar impactos negativos. Lautaro quería saber si hay articulación real entre las áreas de la municipalidad y si el municipio trabaja con actores de la organización de la sociedad civil. Bueno, un poco ya lo estuvimos conversando. La pregunta que quiero traer, digamos, nueva es cómo se construyen esos acuerdos para gestionar una ciudad donde intervienen tan diversos actores. O sea, el cómo, no el qué, que es, bueno, es necesaria la articulación multiactoral, sino el cómo es ese acercamiento, cómo se construye una visión común para que todo pueda fluir hacia el mismo lugar. Bien, yo creo que los acuerdos con el paso de los años ha ido como mutando, digamos. Lo que yo observo es que en principio los acuerdos que se llevaban a cabo con los actores, con las partes, la comisión, la municipalidad, las instituciones, el sector productivo, el privado y la misma comunidad, eran más de alguna forma informales, ¿no? Fue como allá en 1965 dijeron, che, hagamos un festival, el objetivo es este, vamos a recaudar para las escuelas, y empezó de esa manera. Yo creo que a medida que fue pasando el tiempo, esto se fue haciendo realmente cada vez más serio, ¿no? Entonces, con el tiempo creo que los acuerdos se fueron formalizando entre las partes. Entonces ahí empiezan a salir muchos documentos que hoy en día son muy importantes, como los estatutos, las ordenanzas,
en las mesas de trabajo, o sea, como que no podía ser solo con la buena voluntad y la participación de todos, sino que fue requiriendo a medida. Pensé que había muteado. A medida que se fue haciendo más grande, requirió de ir formalizando todo este trabajo conjunto entre los actores y estos acuerdos. Creo que más adelante lo que fue pasando fue que se fue profesionalizando mucho el trabajo también de estos actores y ya no nos servían solamente esos estatutos, esas ordenanzas, esa mesa de trabajo, sino que empezaron a salir los protocolos, los manuales de procedimiento, las capacitaciones, bueno, y todo eso también es una forma de ir formalizando este trabajo conjunto y, bueno, de ir acordando la forma de hacer las cosas, ¿no? Así que nosotros lo he nombrado mucho, nos llevamos mucho, y también creo que es una forma de transmisión de conocimientos y de cómo se sigue haciendo esto más adelante, porque siempre digo, las instituciones se sostienen, las personas van pasando, ¿no? Entonces, un poco que todos estos acuerdos que se han ido trabajando a lo largo del tiempo entre los diferentes actores, estén en documentos, estén en protocolos, estén en manuales de procedimiento, es realmente muy importante. Y bueno, y que también todos esos balances que también comentaba yo, que podía ser un error, que si no los haces al finalizar cada evento, cada operativo, cada festival, esos balances también son parte de los acuerdos de trabajo que se ha tenido a lo largo de un operativo o de un evento, ¿no? A ver, cuando nos sentamos en las mesas de trabajo puede estar la confianza, los vínculos personales, pero bueno, estos eventos ya que manejan una gran cantidad de personas requiere de responsabilidades y de institucionalizar mucho de estas cosas, de estos acuerdos. Entonces, bueno, creo que va por ahí, ¿sí? Como que ha ido cambiando en el tiempo y bueno, y hoy en día nos respaldan muchos de estos tipos de documentos que son un poco como la formalización de la forma de trabajo, en realidad. Creo que ahí justo leí una pregunta que decía si podían tener acceso a la ordenanza. Sí, no hay ningún problema. Está en el digesto de la municipalidad, o sea que se puede acceder, pero también se la puedo compartir a Eva para que se la envíen por mail, no hay problema. Bárbaro, perfecto, Meli. Muchísimas gracias. Y bueno, si hablamos de comunidad, inevitablemente aparece otra dimensión, porque los eventos también movilizan emociones, identidades, sentidos de pertenencia y forma de habitar la ciudad. Y justamente sobre eso giran muchas de las preguntas que recibimos para el siguiente eje, que tiene que ver con comunidad, identidad y legado. Entonces, Alejandra, que tiene un emprendimiento en Colonia Carolla, decía que la clave de un evento turístico es comunicar bien la experiencia que se ofrece, y tiene razón. O sea, los eventos no solo transforman la economía de una ciudad, sino que también transforman la identidad, el sentido de pertenencia, las relaciones entre vecinos, y este último eje va por ahí. ¿Qué huellas dejan los eventos en una ciudad? Paula, estudiante de turismo, se animó a preguntar una pregunta que puede llegar a ser un poco incómoda y tiene que ver con ¿es el Festival de Doma y Folclore un caso de banalización no deseada? ¿Dónde queda el sentido de la cultura viva del campo cordobés? Y Cecilia, que es agente de viaje, apuntaba algo parecido. ¿Cuánto terreno le cede la tradición a lo turístico? ¿Y es un aporte cultural o termina siempre primando lo económico? Bien, bueno, sí, es algo que se habla mucho, sobre todo en este último tiempo, por diversas cosas que muestra el festival hoy en día, ¿no? Yo voy a dar capaz que una opinión más bien personal y también porque es algo que escucho que dicen desde el festival y que un poco es la lectura que puedo hacer, ¿sí? En cuanto al tema que hablaban recién de la cultura y la tradición, bueno, hay alguien del festival que dice constantemente la cultura, la tradición no es estática, está todo el tiempo en movimiento, ¿no?
y un poco el festival siempre ha ido de la mano de ese movimiento, de esa... de diferentes formas. A ver, ¿cómo consumimos música? ¿Cómo vivimos nuestras costumbres, nuestras tradiciones? ¿Cómo participamos de un evento? Todo eso está en movimiento. No es lo mismo hace 60 años atrás que hoy en día, ¿no? Entonces, como que el festival, de cierta manera, ha ido acompañando todos esos cambios, incluyendo nuevos géneros, incluyendo nuevas experiencias. Como les decía anteriormente, el mismo público ha ido cambiando. La forma en que se promociona el festival, antes tal vez por los medios masivos de comunicación, no sé, por la radio y la televisión y los diarios, y hoy en día casi toda su comunicación está volcada a través de las redes sociales, con el streaming. Bueno, entonces es como que el festival siempre fue acompañando ese proceso que también se da en la vida diaria, en la vida cotidiana, digamos. Casualmente el festival está hoy en día internamente, capaz no lo puedo decir tan en primera persona porque no formo parte de la comisión actualmente, pero sé que está internamente interpelándose muchas cosas de su identidad, inclusive ustedes conocen al festival como Festival Nacional de Domo y Folclore, en donde hacen énfasis en una actividad ecuestre como es la jineteada y donde hace énfasis en un género musical que es el folclore. Y actualmente, hace un par de semanas, el festival dio a conocer que su denominación va a ser Festival de Jesús María, ¿sí? Entonces, ya hay un poco de este cambio, inclusive en su identidad, en su logo, en su isologo, en el nombre, digamos, en el cual ellos se representan. Yo creo que lo que tiene como desafío la organización del festival es que esta evolución no termina convirtiendo la tradición, digamos, como parte de la escenografía, digamos. Entonces, como que todavía tiene que seguir interpelándose a algunas otras cosas. Lo que sí, el festival tiene muy claro de que es un festival solidario, que es un festival que busca que dé ganancia, porque todo eso después va a estas 24 escuelas que son las que lo organizan, digamos, su propósito inicial es recaudar, no salir hecho, no perder plata, sino recaudar para que se cubra ese festival y quede la ganancia para para las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, nada, creo que, no sé si llego a responderlo en realidad, pero quiero como plantear un poco, digamos, lo que veo hoy en día en el festival y que, bueno, que está en esa tensión, está siempre, digamos, ahí en esa tensión entre lo que tiene que ver con la cultura, la tradición y demás. No sé, perdón, capaz que no termino de decirlo, pero quería como plantearles algunas miradas, digamos, que hay acá actualmente. No, sí lo respondiste y tiene que ver con esto de sostener un festival que hace 60 años que se está organizando, que hablábamos un poco al principio. Así que sí, quedó como claro eso. En esta línea, de todas formas, Martina, que es guía turística de acá de Córdoba, pregunta si hay relevamientos sobre la percepción del valor que los eventos generan en locales y visitantes. Sé que están muy avanzados también con lo que es la parte de medición de impacto, manejan muchos indicadores que por ahí no son comunes en otro tipo de espectáculos públicos. Bueno, ¿hay algún indicador dentro de esa medición que ustedes realizan que tenga que ver con la percepción de valor que generan estos eventos en los locales y visitantes? Bien, bueno, como bien decís, nosotros tenemos mucho, bueno, la toma de datos y demás se da a través de encuestas y, bueno, y de diferentes metodologías. La verdad que en eso tenemos un área de coordinación y planificación que trabaja mucho con esos datos necesarios, ¿no? Como la parte del impacto económico, el rango etario, etcétera. Entiendo que esto va más por el lado de la identidad y demás. Yo creo que, a ver, nosotros tenemos como que el festival deja
deja un gran legado, o sea, lo que nos queda es un gran legado identitario y emocional, digamos, en la ciudad. Eso no se mide, digamos, en encuestas tal vez, pero sí es algo que uno lo percibe y lo va hablando es una ciudad medianamente chica y lo va conversando, digamos, con los vecinos, con las instituciones y con los que forman parte. Entonces, todos los que formamos parte de manera más directa o indirecta, hay una percepción de sentir que soy festival, digamos, formamos parte de esto. Como te digo, independientemente de que seas parte de la organización o no, el vecino de por sí siente una gran identificación por el festival. O sea, puede que haya también cuestiones negativas, el ruido, el colapso del transporte y demás, pero hay una gran identidad y creo que va por... es algo que se siente, se percibe, digamos, y se expresa, digamos, de parte de los vecinos, de esta parte de la identidad y la parte más emocional, porque, a ver, de alguna forma el festival te atraviesa porque has sido exalumna de las escuelas que las beneficia, de cierta manera, ¿no? O has sido maestro, o has sido el papá, o sea, de alguna forma siempre te atraviesa. Y creo que esa percepción que tenemos todos nosotros, los vecinos, los que forman parte, también es algo que muchas veces el turista nos dice en las encuestas. Che, se nota el anfitrionado, la calidad de su gente. Bueno, son cosas que a veces no son tan importantes para salir en un informe, tal vez, que uno hace de posterior a un festival, pero sí es algo que está bueno porque sale a veces en encuestas y porque sabemos del otro lado, digamos, de que hay una gran identidad. ¿Qué otras percepciones hay? Bueno, en cuanto a lo económico también, ¿no? El festival trae grandes oportunidades y recién, como lo mencionaba, no solamente para la región, sino para gran parte de la provincia de Córdoba. Entonces, desde lo económico también, la verdad, trae un gran derrame, ¿sí? Para los vecinos y para la región. Y también creo que grandes oportunidades, de alguna forma, no sé, indirectamente para los emprendedores, para artistas que suben a escenarios, bueno, participar en ferias, para los comercios, porque también hay comercios que durante el año son una peluquería y para el tiempo del festival venden gaseosas y choripanes, ¿no? Entonces es también hay un gran beneficio, digamos, en la parte económica. Y después creo que lo otro que tal vez no se percibe en encuestas o en la diaria es todo lo que le queda a las escuelas, todo este legado social y educativo. Todas estas ganancias que hace un rato la estaba tratando de leer, cómo leerles la utilidad de este año, que en mayo se entregó y la ganancia de la edición número 60 fue de 2.915.537.330 pesos. Un número que nunca había visto tan grande. Bueno, eso después se divide en las 24 escuelas de Colonia Carollo, Jesús María Sinzacati y Colonia Vicente Agüero, y repercute directamente en la educación de todos esos, de más de 15.000 niños de acá de la región, y por supuesto que eso también indirectamente repercute en la educación y en lo social. Así que, bueno, nada, ahí quise nombrar algunas cosas que tal vez no se miden en encuestas y cosas que después salen en un informe, sino que son algunas cuestiones que quedan más, digamos, en el ambiente y en lo cotidiano entre vecinos, digamos. Perfecto, Meli, buenísimo. Y vamos entrando entonces al eje número 5, que tiene que ver con liderazgo y medición, sostener la gestión en el tiempo. Un poco lo hablamos antes, cuando hablábamos recién de cómo se va adaptando el festival a los nuevos tiempos. Así que voy a introducir una pregunta que tiene que ver con la capacidad de carga, con cómo se gestiona la cantidad de personas que puede recibir no solo el evento, el predio donde se realice el evento, sino la ciudad o la región. Entonces Marlene, que es docente de la Universidad Nacional de Quilmes, nos preguntaba algo que conecta también con la edición anterior del consultorio turístico, capacidad de carga. ¿De qué manera contabilizan los asistentes
y si estiman la capacidad de carga del festival o de la ciudad y qué datos usan para decidir mientras el evento está en marcha. Bueno, ¿qué utilizamos nosotros para medir o para contabilizar? Generalmente lo que más nos sirve a nosotros es el sistema de venta de tickets que tiene el festival, bueno, que puedes comprar la entrada anticipada. Entonces generalmente el público cambió muchísimo. Antes venía y compraba en boletería, entonces medio que vos veías sobre la misma tarde-noche qué cantidad de personas iban a ingresar al festival. Con el tiempo, cuando se fueron utilizando otro tipo de plataformas y de sistema de vender entradas, ya casi hay muy poca gente que viene y compra la entrada en boleterías y la compra anticipada. Entonces, esa es una de nuestras formas de medir cómo va a ser cada día del festival. Porque en base a la venta anticipada ya sabemos qué cantidad de público va a venir por día. Y eso nosotros ya tenemos como una correlación, podríamos decir que si dentro del festival van a entrar 25.000 personas en un día, vamos a tener seguro 50 dando vueltas afuera, 50.000 personas dando vueltas afuera. Entonces, eso es un poco que la tecnología nos ha ayudado a prever la capacidad, y bueno, y también el anfiteatro tiene un tope, digamos, pueden entrar hasta, si no me equivoco, 28.000 personas, entonces sabe cuándo se está acercando a su capacidad máxima, sabe cuándo deja de haber comodidades y lo comunica hacia afuera, y bueno, y ahí están los momentos en donde ya no se vende entradas porque ya no entra más nadie. Entonces, tiene ahí una capacidad que sabe que es su tope, digamos. En cuanto a lo de la capacidad de carga, hace un rato antes de entrar al conversatorio lo charlaba justo con un compañero de trabajo, le digo, no tenemos capacidad, y ahí también otra pata flaca, porque no tenemos capacidad de carga, creo, estipulada para la ciudad, digamos, en el caso de estos eventos masivos. Sí, nosotros hemos pensado, y esto se los comparto en la informalidad, digamos, hubo días de este festival en donde teníamos mucha gente. Sentíamos que era como mucha gente en la ciudad, independientemente de que estaba lleno adentro, pero teníamos mucha gente circulando en el afuera, y yo les digo, estos números son 50.000 personas capaz dando vueltas, que es la misma cantidad de la población que tenemos nosotros en Jesús María. Entonces, no se ha puesto una capacidad de carga, digamos, para la ciudad, para los eventos masivos, pero me parece que es algo que junto con la parte ambiental nos tenemos que sentar a trabajar, porque bueno, el festival es masivo, está siendo muy masivo, y bueno, y nosotros podemos responder, podemos tener un gran operativo y demás, pero bueno, puede llegar después un punto en donde no se pueda dar más ese equilibrio, digamos, que hemos logrado, digamos, con todo este tiempo. Así que, bueno, Surgió estamos también, probados del conversatorio anterior de capacidad de carga porque no lo tenemos tan trabajado, eso crees. igual capacidad de carga como concepto, digamos, llevado al ámbito urbano es mucho más complejo, exactamente, pero bueno, se ve que asistió al encuentro pasado, entonces se pregunta como así puntualmente por capacidad de carga. Te quería consultar también, Meli, hay personas que consultaron, que preguntaron si hay un espacio dentro del festival para bandas emergentes. Bien. Para dar visibilidad a bandas que están, bueno, surgiendo, emergentes. Bien, buena Contame un poco sobre eso. El festival no tenía un prefestival, como un pre-Cosquín existe, como Cosquín hace los pre-Cosquín, digamos. El Festival de Jesús María, el espacio que tiene dos modalidades. Un registro de artistas que ya está activo y va a estar hasta fines de agosto, en donde todo tipo de artistas emergentes, consagrados y demás pueden cargar su propuesta musical para estar dentro, digamos, de la grilla de la próxima edición. Pero por otro lado, desde la municipalidad nosotros creamos Camino al Festival, que es un certamen para bandas
y para academias de danza folclórica para que puedan participar, o sea, para que ingresen, digamos, a la grilla del festival de cada edición, y este certamen se lleva a cabo durante los días del festival, desde el primer día hasta el último sábado, donde el sábado se da la final, y ahí salen los ganadores, tanto en el rubro academias de danza folclórica y grupo musical folclórico, para ingresar el día siguiente, que es la última noche del festival, a la grilla, digamos, del festival. Eso también a ellos, bueno, muchos de los artistas que han ganado en este certamen han estado en esa edición y después los han llamado para las próximas ediciones, así que es la verdad un camino también de visibilización y de empezar, digamos, a ser vistos, digamos, en un festival a nivel nacional e internacional. Pero por ahora son esas las dos formas, digamos, en donde bandas emergentes, digamos, pueden llegar al festival. Perfecto. Bueno, buenísimo. Hasta acá recorrimos los principales ejes que surgieron durante las inscripciones y que nos permitieron estructurar la conversación junto a Melissa de esta manera como la vivimos, pero mientras avanzaba el encuentro, quizás fueron apareciendo nuevas preguntas, nuevas ideas o también nuevas inquietudes, así que, bueno, vamos a abrir el espacio para quienes quieren hacer consultas en vivo, pueden levantar la mano, y bueno, y compartimos entre todos. Capaz ya se hicieron en el medio. ¿Cómo? Capaz ya se fueron haciendo en el medio. Estuvimos como abarcando bastante, sí. Bueno, parece que no quedan consultas, así que vamos a ir cerrando. Bueno, este fue el encuentro de hoy. Meli, antes que nada, gracias enormemente por tu tiempo, por tu generosidad, por estar acá medio engripada, bueno, por compartir también tantos años de trabajo y por la claridad también en la que nos ayudaste a pensar un poco más este tema que no es para nada simple. Quiero agradecer también a todas y a todas las personas que nos acompañaron hoy, que estamos acá. Si tuviera que quedarme con una sola idea de todo lo que conversamos, sería esta. Una ciudad festivalera se construye en el tiempo, con tiempo, con vínculos, con aprendizajes y con una comunidad también que decide sostener ese camino junto a sus instituciones. En los próximos días le vamos a hacer llegar la grabación completa en nuestro canal de YouTube, por si quieren volver a escuchar o si quieren compartirla a personas que crean que les interesa, que les va a interesar. Además, vamos a compartirles una breve encuesta de evaluación, eso nos ayuda muchísimo, que la completen, porfa. Es la forma que tenemos de seguir mejorando cada edición, de identificar qué tema les interesa también que abordemos más adelante y de seguir construyendo este espacio a partir de lo que ustedes necesitan. Así que los invitamos a seguir a Conversaturismo en las redes, @Conversaturismo en Instagram, en LinkedIn también. Y bueno, muchas gracias otra vez, Meli, gracias por compartir. Gracias a vos y a todos los que se sumaron al conversatorio. Espero haber sido clara y bueno, siempre a disposición, pueden pedirle mi contacto a Eva o buscarme también en las redes, no hay problema, me contactan en lo que pueda ayudar. Un poco nuestro vínculo con Eva, bueno, es del turismo, pero también de la Escuela de Festivales, que el objetivo es este también, ¿no? Poder transmitir esta experiencia y que les pueda servir a cada uno desde su rol. Así que abierta también a que me escriban y me consulten lo que necesiten. Así que muchas gracias por el espacio, Eva, y bueno, y felicitaciones por Conversaturismo, que está fantástico y hace mucho por el turismo en general. Así que gracias. Gracias. Bueno, gracias y realmente muy bien, muy completo y aprendí mucho y gracias. Gracias a vos, Marita. Muchísimas gracias. Nos vemos en próximas ediciones. Hasta pronto. Adiós. Adiós.